Bueno, muchas gracias nuevamente por la posibilidad de estar aquí. Para mí es un enorme placer poder generar redes e intercambios con colegas que estamos de este lado del mapa, ¿no? Que estamos abajo del mapa. Me parece que es sumamente importante que podamos conocer nuestras producciones, que podamos intercambiarlas y armar redes de colaboración en nuestras investigaciones. Y no quedar en alguna medida colonizados por lecturas que hacen otros para otros y que nosotros consumimos dentro de nuestras posibilidades. En alguna medida lo que quiero mostrarles hoy es una serie de trabajos de campo, de experimentos fundamentalmente que hemos hecho junto a Ernesto Calvo en nuestra relación con los mensajes de redes sociales. Y lo que queremos tratar de observar allí es cómo la creciente polarización política y afectiva que estamos transitando en gran cantidad de países en este momento incide también en nuestras interacciones en redes sociales y por supuesto en nuestro involucramiento en el escenario político. Porque participar de la producción y circulación de mensajes es una forma de involucramiento y de participación política. Lo que voy a intentar hacer es transitar por alguno de los casos que fuimos analizando. Me dio la impresión de que algunos de esos casos y otros que tal vez no están en el libro, pero que son, qué sé yo, anécdotas que he transitado en algunas instancias de intercambio, capacitación y enseñanza-aprendizaje, me parece que pueden llegar a ser buenos disparadores también para repensarnos nosotros en esta, digamos, en esta relación, no solamente como usuarios, sino también como personas que podemos analizar este tipo de situaciones e intervenir dentro de las posibilidades. El pasaje que voy a ir haciendo por estos casos, algunos, insisto, son ejemplos que he transitado en algunos cursos y otros forman parte del último libro, tiene que ver con cómo se da la producción, circulación y recepción de mensajes en redes sociales. En este libro en particular hemos trabajado esta instancia de recepción y el tipo de reacciones que tenemos en redes sociales. Lo hicimos fundamentalmente a partir de experimentos de encuesta. En este libro no trabajamos con Big Data por distintos motivos. Primero, yo creo que en algún punto se nos había agotado esa indagación dentro de lo que uno podría llamar una línea más observacional de trabajo empírico, y además porque lo que empezábamos a preguntarnos era por qué la gente hace lo que hace. Y para eso necesitábamos hacer experimentos con muestras aleatorias y probabilísticas. Y de eso es de lo que querría hablarles hoy. Hay como 3 ítems que quiero tratar de pensar. Uno tiene que ver con cómo hay una diferencia en nuestras reacciones en redes sociales en la medida en la que esos... ¿No? ¿Ok? ¿Y esto qué hago? Ok. Tratar de pensar cómo hay una diferencia en nuestras reacciones en redes sociales a partir de que los mensajes con los que nos encontramos sean proactitudinales o contraactitudinales. Es decir, que sean mensajes que confirman nuestras creencias y nos generan emociones positivas, y como los contraactitudinales, aquellos que nos desafían cognitiva y emocionalmente, nos generan rechazo. Hay un segundo elemento que querría también contarles, que por ahí es el más imperceptible, pero para mí uno de los más reveladores de estos últimos ejercicios empíricos que hicimos, que tiene que ver con no despreciar la forma en la que presentamos los contenidos. Es decir, argumentos que pueden ser lógicos, que pueden ser equivalentes a nivel lógico y argumental, no necesariamente suponen equivalencias comunicacionales. No importa que estemos diciendo exactamente lo mismo en términos lógicos, sino que importa y mucho
cómo lo expresemos y cómo lo enfoquemos. Y sobre eso quiero trabajar en uno de los casos. Y finalmente, si nos da el tiempo, también me gustaría que tratemos de pensar en qué medida, cuando nos relacionamos en redes sociales, no solamente estamos pensando en aquello que nos gusta y nos tranquiliza, sino también en cómo quedamos nosotros, cómo nos presentamos nosotros mismos en esa interacción. Una primera cuestión que querría poner en discusión es ¿qué es lo que nos lleva a compartir mensajes en redes sociales? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Tuvieron así como un parate de decir, ¿y esto por qué lo voy a compartir? ¿O por qué dejaría de compartirlo? A partir de esa pregunta hicimos este ejercicio en una clase que dimos con Ernesto a un grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana de El Salvador y les mostramos en principio este posteo. Ese grupo era un grupo que tenía un perfil ideológico bastante de centroizquierda. La Universidad Centroamericana es una universidad que institucionalmente se ha plantado y se ha manifestado en contra de las políticas de Nayib Bukele, y sus estudiantes también tienen ese perfil. Entonces les mostramos este posteo y les preguntamos si lo compartirían. Por supuesto dijeron que no. No compartirían porque se trata de un posteo donde se dice que el presidente Nayib Bukele dio un duro mensaje a los presos que durante la pandemia tenían miedo de contagiarse de COVID. No sé si recuerdan, pero organismos de derechos humanos internacionales recomendaban generar mecanismos de prisión domiciliaria para evitar el hacinamiento en las cárceles y que se expandiera el virus. Porque además, durante la pandemia, algo que nos costó mucho entender era que el virus no solamente atacaba a alguien que fuera culpable de, sino que nos atacaba a todos. Esa concepción de cuidado colectivo fue muy difícil de instalar como encuadre social en la pandemia. Entonces les preguntábamos si lo compartirían y efectivamente les generaba profundo rechazo ver un mensaje donde el presidente les dice a los presos, vos tenés miedo ahora de contagiarte de COVID, la abuelita a la que le robaste también tenía miedo, el chico al que le sacaste las zapatillas cuando iba a la universidad también tenía miedo, aquel al que le metiste un plomo también tenía miedo y ahora te jodés. Eso, que nosotros llamamos mensajes contraactitudinales, generan rechazo en ciertas personas y ese rechazo, ese sentirse afectados cognitiva y emocionalmente, hace que uno se inhiba de querer compartir un mensaje de estas características. ¿Por qué? No solamente porque me desafía cognitivamente, sino porque además un mensaje que yo comparto queda expuesto en mi propio muro. Yo soy ese mensaje también, en alguna medida. Y entonces le mostramos este siguiente, donde se dice que el presidente de El Salvador no había hecho esa declaración que aparecía en el posteo. ¿Qué se imaginan? Que cuando les preguntamos si compartirían la corrección, ¿qué habrán dicho? ¿Que sí o que no? Dijeron que no. Nadie se terminaba de animar a argumentar por qué no, hasta que una dijo, la verdad es que yo no tengo ninguna necesidad de hacer justicia para que me digan algo que Bukele no dijo, cuando además seguramente lo habría podido decir. Es tan verosímil que Bukele dijera algo de este tipo que si no lo dijo en esa oportunidad, lo va a decir en otro momento. Entonces no tengo ninguna gana de compartir ni el mensaje original ni la corrección. Y un poco de esto me gustaría que reflexionemos. O sea, ¿qué nos pasa no solamente con esos mensajes originales que nos generan un daño cognitivo, sino también con esas intervenciones de los verificadores de información, cuando también
quedan inscriptos en ese conflicto en un escenario de alta polarización. Entonces, la pregunta en realidad tiene que ver también con cuál es el costo político de corregir falsedades. ¿En qué medida alguien que interviene en algo que finalmente es una actuación política, no solamente las estrategias políticas de desinformación son una actuación política, sino la intervención para desasnar sobre eso es una actuación política? Y la pregunta que quiero hacer en el caso que les quiero mostrar ahora es cuáles son, no solamente qué es lo que nos pasa con lo que literalmente nos está contando el mensaje, sino cuál es el escenario, cuál es el marco y cuáles son las circunstancias en las cuales creemos que las cosas son reales. Porque gran parte de lo que estamos observando de la polarización política y sobre todo de la polarización afectiva que estamos viendo es que no es que nosotros tenemos distancia porque tenemos preferencias políticas de un tipo o de otro. En ocasiones sentimos que vivimos en mundos distintos. O sea, no solamente porque nuestras preocupaciones son distintas, sino que tenemos miradas absolutamente contrapuestas sobre las cuestiones. Hubo mucha estrategia política deliberada de generar daño al poner en entredicho si efectivamente había habido un intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández. Pero también había una gran cantidad de gente que auténticamente creía que eso había sido una pantomima con intenciones electoralistas. Auténticamente lo creían. Y eso tenía que ver con cómo intervenía en esa creencia nuestras identidades políticas, que son cada vez más afectivas y son cada vez más vectores de todos nuestros atributos políticos, de qué lado nos encontramos, sino que también inciden en aquello que auténticamente creemos o no creemos. Y sobre esto también tuvo mucha influencia algunos de los experimentos que hicimos donde donde expusimos a los encuestados con no solamente desinformación, sino también con instancias de chequeo. Este primer caso que les quiero mostrar, digamos, todos y todas conocemos el nivel creciente que hay de violencia sobre mujeres y en particular sobre políticas mujeres, ¿no? Más aún cuando tienen posibilidades de llegar alto, un nivel jerárquico alto. Verónica Magario es actualmente, por segundo periodo consecutivo, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un cuarto de la población de la Argentina y puede explicar la mitad de los votantes de la Argentina y puede realmente dar vuelta una votación. Durante la campaña de 2019, donde ella competía por el espacio del peronismo junto con el también actual gobernador Axel Kicillof, que es una de las principales figuras opositoras al actual presidente de la Argentina, sufrió una estrategia, una desinformación que la atacaba. ¿Cuál es el aspecto que me parece importante para entender la efectividad de la desinformación? Muchas veces preguntamos, bueno, ¿cuál es la injerencia que tienen los bots, la amplificación de mensajes en grandes magnitudes, pagar para que se amplifiquen los mensajes y todos salgan coordinados? Todo eso, ok. Pero hay algo que es muy importante que tiene que ver con capturar la idiosincrasia que hay en una comunidad virtual. Una comunidad virtual no es solamente una burbuja de filtro porque estamos todos hablando de lo mismo. Es una comunidad de valores. Y una comunidad de valores nos lleva a comprender la realidad política de una determinada forma. En la década del 40 es el primer mandato del gobierno de Juan Domingo Perón, digamos, ahí se inicia el Partido Laborista, que luego se convierte en el Partido Peronista. Es un partido muy, muy importante en la Argentina, con sus vaivenes, pero es un espacio
político muy importante que todavía sobrevive. Y había un mito que se le atribuía a Perón se lo ha atribuido como un populista, pero como un populista que embrutecía a sus votantes. Y es interesante pensarlo así porque sobre todo durante el primer peronismo, pero durante los siguientes también, fueron los periodos de mayor ascenso socioeconómico que hubo y además fue el periodo donde fue la mayor cantidad de ingresos de primera generación de universitarios. Mi madre y mi padre son primera generación de universitarios durante el peronismo. Pero frente a esa realidad estadística, había un mito que se le atribuía tanto a Juan Domingo Perón como a su esposa Eva Duarte de Perón. El mito era la frase alpargatas sí, libros no, que tenía que ver con esa frase, endilgarles a ellos el propósito político de embrutecer a la gente para que los votara sin pensar, sin pensamiento crítico. Entonces, digo esto porque los mitos fundantes que quedan respecto de las realidades políticas que se instalan tanto en las sociedades son muy importantes para que una desinformación tenga resonancia en esa idiosincrasia. Entonces, ¿qué hace Info en 140? Info en 140 es una cuenta que simula generar noticias, pero es una cuenta fake. Por eso hablamos de fake news, porque son cuentas fake que supuestamente están haciendo sátira política. Entonces pone, Verónica Magario se defendió por no habilitar 2 jardines de infantes que la Nación había hecho en la provincia de Buenos Aires. La Nación en ese momento era opositora al peronismo, estaba Mauricio Macri en el poder, y dijo, nosotros queremos un pueblo peronista y si educamos a los niños nunca van a ser peronistas. O sea, como en esa frase, que además simula ser una noticia, condensan la idiosincrasia de 70 años de mito opositor al peronismo. ¿Qué hace Chequeado? Dice, es falso que Verónica Magario dijo, queremos un pueblo peronista y si educamos a los niños nunca seremos un pueblo peronista. Quiero mostrarle 2 cuestiones relacionadas con esto. Por un lado, cómo estas cuentas que se presentan como sátira política, que en realidad, o sea, aplaudo el humor político, defiendo el humor político y lo defendí cuando varias revistas que hacen humor político fueron atacadas por este tipo de cosas. Pero esto es algo relativamente, o sea, y es complicado incluso hablar de esto, porque entonces uno dice, acepto el humor político con algunos y no lo acepto con otros. Pero bueno, lo cierto es que estas son cuentas que hacen campaña de desinformación a granel, y además es interesante ver cómo, en general, las desinformaciones tienen un sesgo político, pues siempre están apuntando hacia un determinado lugar. Entonces, ¿qué hace Info en 140? Primero muestra su perfil. Noticias en redes sociales con fuentes dudosas, vemos la realidad de una manera distinta, si dudaste es que ya ganamos. Ese es el perfil de Info en 140. Cita la corrección de Chequeado y dice, buenas tardes Chequeados, por lo menos hubieran chequeado que esta información no fue compartida, sino que nuestros empleados, tras un arduo proceso intelectual, inventaron esta noticia mientras escupían semillas de sandía en la vereda. Entonces, ¿qué hace? Toma Chequeado, lo lleva a su burbuja y genera esta cantidad de respuestas. O sea, no solamente lo lleva a su burbuja y se amplifica eso, sino que además genera respuestas en contra de Chequeado. Entonces, muchas veces lo que les pasa a los chequeadores es que corren ese riesgo de que si intervienen en redes sociales, los algoritmos los pueden llevar para distintos lugares. Entonces hay que ver en qué momento uno interviene, con cuánta rapidez, y ver también cuál es el ciclo de la desinformación. Porque las desinformaciones tienen mucho engagement al principio y después pueden caer. Si el chequeador llega tarde y quiere hacerlo circular por la misma plataforma, es probable que yerre en el hecho de que vuelva a darle visibilidad a algo que estaba perdiendo visibilidad y que además le dé visibilidad en una burbuja que no era donde había circulado anteriormente. Entonces, esas estrategias de intervención también dependen de en qué lugares se interviene.
no, en redes sociales no es suficiente el mejor argumento, sino que lo que más importa es la mayor propagación. Si la mayor propagación te va a hacer quedar en ridículo, entonces no sirvió. Eso no quiere decir que las intervenciones de los fact-checkers no sirvan, y sí sirven, pero hay situaciones en las cuales pueden quedar en el centro del conflicto. En los experimentos que hicimos, expusimos a encuestados primero a la desinformación y luego dividimos en grupos. A un grupo lo expusimos a la corrección como verdadera y a otro grupo lo expusimos a la corrección como falsa. Y lo que descubrimos es que nuestras identidades político-partidarias son absolutamente determinantes en lo que creemos y dejamos de creer. Porque lo primero que hacíamos era preguntarles si compartirían el posteo original, si le darían un like o si lo responderían. Los votantes de Fernández son los votantes peronistas, los votantes de Macri son los votantes opositores al peronismo. Fíjense, un posteo que está hablando en contra de una candidata peronista, cómo genera solo un 15% de propensión a compartir en el peronismo y un 22% de propensión a compartir en la oposición al peronismo, en el macrismo. Pero no solamente incide en nuestra disposición a compartir, sino que también incide en cuánto le creemos al chequeador. ¿Por qué? Porque primero nosotros pusimos el mensaje original y luego a esas mismas personas le mostramos la corrección. La corrección decía, es falso que Verónica Magario dijo lo que dicen que dijo. Y luego de eso les preguntamos, una vez que había intervenido el chequeador, les preguntamos si creían que el mensaje original era seguramente falso, seguramente verdadero o probablemente verdadero. Los votantes peronistas creían en un 60% que el mensaje tenía algún grado de falsedad, seguro o probable, y un 37% lo creía el macrismo. Entonces, ¿cuánto creemos? O sea, vuelvo a la pregunta que les hacía, ¿en qué circunstancias creemos que las cosas son reales? No va de suyo, ni es suficiente entender el mensaje original o el mensaje literal del chequeador más que aquello que nosotros estamos interpretando que el chequeador nos quiere decir. Porque cuando el chequeador chequea y corrige algo que va en contra de lo que nosotros creemos, lo que nos pasa es que nos sentimos ofendidos y nos sentimos castigados. ¿Y por qué nos sentimos castigados? Porque el chequeador, más allá de corregir lo literal, más allá de corregir esa información falsa, nos está diciendo lo que vos habías compartido antes está mal y es reprobable. Entonces, no solamente está hablando de lo reprobable de esa información, sino de lo reprobable de mi acción. ¿Por qué yo habría de tener ganas de compartir algo donde me están reprendiendo? Esa dimensión más enunciativa de la intervención de corrección está poco tenida en cuenta, incluso en los chequeadores. ¿Sigo? ¿O sea, se durmieron? No. ¿Cómo presentamos la información? ¿Y por qué decimos que frases que puedan ser lógicamente equivalentes no necesariamente son comunicacionalmente equivalentes? Cuando nosotros enfocamos una información de una forma, cambiamos el foco de interés de lo que estamos diciendo. Y ahora se los voy a mostrar con un par de ejemplos. No solamente eso, sino que lo mismo que estemos diciendo, si lo encuadramos en términos positivos, en términos de confirmación, o si lo encuadramos en términos de negación, también produce distintas reacciones, aunque estemos diciendo lo mismo. Les voy a decir algo que les decía a los estudiantes ayer a la mañana.
Si yo a ustedes les digo, llueve y el paraguas está abierto, ¿entienden lo que les quiero decir? ¿Les alivia la situación? Y si les digo, llueve y el paraguas no está cerrado, ¿entienden lo mismo? ¿Lo entienden tan fácilmente como en la anterior? ¿Les dije lo mismo o les dije algo distinto? Sin embargo, con un grupo de estudiantes me pasó una vez que me decían, pero si el paraguas no está abierto, en realidad no sé si si el paraguas no está cerrado, no estoy tan seguro de que esté abierto. O sea, no va de suyo que decir el paraguas no está cerrado significa que esté abierto. Hay algo ahí, hay un plus de información que me hace dudar. La labor de los fact-checkers es esta, la de usar muchas veces la doble negación. Y nosotros hicimos ese ejercicio con algo que llamamos el experimento vacunas. Algo de lo que hicimos con el experimento vacunas replica esta idea. Es verdad que esto es una pipa, es equivalente a decir, es falso que esto no es una pipa. Sin embargo, esta doble negación no va ni a producir el mismo tipo de emociones, ni va a producir la misma reacción de nuestra propensión a compartir que si yo digo, es verdad que esto es una pipa. Hay un plus de información acá que me genera enojo, que me hace pensar más tiempo del que yo necesito y me genera enojo en realidad porque me dificulta comprenderlo. Y esto es algo que los fact-checkers se tienen que preguntar. ¿Cuánto yo tengo que intervenir para castigar al que hizo algo reprobable porque desinformó? ¿Y cuánto yo tengo que intervenir para dar información que es importante que la gente lo sepa y que la expanda? Y eso es una pregunta que muchos de los fact-checkers se hacen y no terminan de poder avanzar con esa cuestión. Entre otras cosas porque ellos creen que están en el negocio de corregir y no de decir verdad. Esto es lo que nos respondía un trabajador de una organización verificadora de información cuando le hicimos una entrevista. Hicimos este mismo ejercicio. Nuestro experimento, se llama experimento vacunas, nosotros exponíamos a algunas personas que eran a un grupo de encuestados, en varios países lo hicimos, lo replicamos en varios países, exponíamos a distintos grupos de personas en una encuesta de 2.500 personas, a algunos les decíamos, es verdad que las vacunas son efectivas, y a otras les decíamos, es falso que las vacunas no son efectivas. ¿Por qué? Porque en realidad, en algunas ocasiones lo que estaban haciendo los fact-checkers era desmentir el hecho de que había grupos antivacunas que decían las vacunas no son efectivas. Entonces, ¿qué hace un fact-checker? Si alguien está diciendo las vacunas no son efectivas, dicen, falso, no es cierto que las vacunas no son efectivas. Entonces le preguntamos al ChatGPT. Primero le dijimos, explique por qué las vacunas son efectivas. Y el ChatGPT dice, las vacunas son efectivas porque funcionan al introducir una pequeña parte inofensiva en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego les decimos, explique por qué es falso que las vacunas no son efectivas. ¿Cómo empieza el ChatGPT? La afirmación de que las vacunas no son efectivas es falsa. ¿Qué produjimos en el ChatGPT que supuestamente todo lo sabe y es es el Dios? ¿Qué produjimos en él que cambiara el foco del interés? En la primera se enfocó en la efectividad de las vacunas. En la segunda alternativa se enfocó en la falsedad de la frase. Con las personas pasa lo mismo. Si yo necesito que mi interlocutor se convenza de que las vacunas son efectivas porque estamos en una pandemia, ir por la doble negación entorpece y desvía el foco de atención. Y inhibe la tendencia, la disposición que uno tiene a compartir ese mensaje y por ende a expandirlo. Digamos, lo que expande los contenidos en redes sociales es si yo los comparto o no los comparto. Entonces, hicimos el experimento vacunas.
Lo hicimos, les insisto, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Brasil. Muestras de encuestados de 2.400, 2.500 personas los dividíamos en 6 grupos, porque hicimos 6 acepciones de vacuna. Creamos un posteo de Facebook, lo creamos nosotros, y poníamos al autor del mensaje la imagen, íbamos alternando entre las marcas de vacunas para ver si la marca tenía alguna incidencia, y poníamos: ¿es verdadero que la nueva vacuna bivalente de Pfizer es efectiva contra la variante Omicron, contrariamente a lo que circuló en redes sociales? La otra excepción es falso que la nueva vacuna no es efectiva contra la variante Omicron, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso hicimos 6 opciones. 3 de falso, por ejemplo en Argentina, con la vacuna Moderna, AstraZeneca y Sputnik. Había mucha discusión respecto de la proveniencia, o sea, había una discusión geopolítica respecto a la proveniencia de la vacuna, entonces queríamos saber cuánto incidían en la percepción generalizada de la gente. Y teníamos 3 versiones de verdadero y 3 versiones de falso. El verdadero era directo, el falso era una doble negación. Queríamos saber cuánto influían la frase confirmatoria, digamos, es verdad que la vacuna cura, y la frase refutatoria, es falso que la vacuna no cura. Esto nos muestra la disposición que tiene la gente a compartir. O sea, un 28% de los encuestados compartían, sea cual fuere la marca de la vacuna, no importaba. La discusión no estaba en la marca de la vacuna, la discusión estaba en la confirmación. Y en cambio, la corrección por la negativa inhibía la disposición a compartir. Entonces quiero insistir con esto. Las equivalencias lógicas no son comunicacionalmente equivalentes. Una última cuestión que quiero mencionar tiene que ver con cómo se modula nuestra participación en las redes sociales. No es que auténticamente lo que a mí me interpela lo comparto y ya, sino que también hay que pensar qué es lo que yo quiero hacer con eso que estoy compartiendo y cómo me quiero mostrar a mí en esa intervención en redes sociales. Y para eso habíamos pensado en 3 figuras: el político intuitivo, el teólogo intuitivo y el fiscal intuitivo. El político intuitivo es aquel que, en teoría, está esperando conseguir la aceptación de los otros. Aquel que busca ser influencer en redes sociales, lo que quiere es aumentar su tasa de cliqueo para que su autoridad y sus mensajes tengan mayor intervención, mayor injerencia. Vivimos fijándonos cuántos likes tuvimos y cuántos retweets tuvimos, ¿no? Es una forma de vernos a nosotros mismos ahí. Uno de los casos que analizamos, que apenas lo voy a mencionar, pero uno de los casos que analizamos en el libro es el de un posteo de la ministra de Género, Diversidad o algo por el estilo en Chile, Orellana, que en una entrevista con CNN Chile, en la que la pasean por distintas cuestiones, por supuesto incluyendo el plebiscito, y además le preguntan qué van a hacer con la normativa respecto del aborto. Y ella lo que dice es: nosotros no vamos a ir para atrás en ninguno de los derechos adquiridos en materia de aborto. ¿Por qué? Porque ellos pueden, o sea, está legalizado abortar cuando fueron víctimas de una violación o cuando hay otra serie de riesgos. No es que es absolutamente libre, pero hay algunos avances. Una cosa que observábamos en ese posteo, o sea, se supone que el retweet de un mensaje supone un mayor nivel de involucramiento por parte de nosotros que si simplemente le damos like. O sea, porque nosotros nos sentimos más comprometidos, no solamente porque cognitivamente nos desafía más, hay un umbral de aceptación ahí,
sino además porque cuando retuiteamos lo dejamos replicado en nuestro muro. Lo que era interesante en ese posteo era que el retweet tenía mayor cantidad que los likes que habían dado tanto los de uno como los de otro partido. Y entonces eso lo encuadrábamos dentro de la idea del político intuitivo. O sea, el lugar de la responsabilidad comunicacional también a veces nos lleva a compartir mensajes independientemente de que nos gusten o no nos gusten. ¿No? Otra de las cuestiones, simplemente para mencionar, porque ya no quiero seguir insistiendo con casos, es que cuando nosotros somos interpelados por mensajes que nos refutan, es muy probable que generemos mayores niveles de argumento para confrontar con eso. Y lo que quiero plantear en este sentido es cuidado con pensar que la gente ignorante está más polarizada. Todo lo contrario. Cuanto mayor el nivel de instrucción, más el nivel de polarización. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es racionalizar la posición que nosotros tenemos y tenemos más herramientas cognitivas para defender esa posición. Entonces no es cierto que haya una docilidad en nuestra comprensión de abrirnos al debate cuando nosotros creemos que lo que está diciendo el otro es reprobable. Y finalmente, cuando pensamos en el fiscal intuitivo, tiene que ver con algo de lo que yo les decía recién. Nosotros tenemos un umbral sobre aquello que podemos soportar, cobijar y acoger cognitiva y emocionalmente, ¿no? Y en ese punto también, ese umbral es lo que nos lleva a desafiarnos en aquello que nos desactiva en las redes sociales y nos inhibe a querer compartir. Hasta aquí, entonces, algunas de las cosas que tenía ganas de contarles de lo que estamos trabajando actualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces abrimos el espacio para preguntas para Natalia, aprovechando que la tenemos por aquí. Cuando estábamos lidiando con el tema de que si iba a haber luz y no iba a haber luz y si podemos hacer la actividad, obviamente que la posibilidad era virtual, pues ¿cómo virtual? Vino desde Argentina, vamos a hacer esta actividad virtual, así que nos encanta ver la sala llena. Aprovechemos entonces que la tenemos por acá. Sí, tal vez se presentan. Saludos. Mi nombre es Susana, vengo del DEI con un grupo de colegas y amigos. Estamos haciendo un taller de socioteología y quería comentar en ese sentido que estábamos hablando hoy sobre un meme que salió o un comentario que salió en las redes que dice algo así. No es que el mensaje sea de odio, es que a ti no te gusta que te digan la verdad. Entonces, estábamos discutiendo cómo sucede eso, que a veces nos preguntamos, pero ¿qué tú opinas que quiere decir un mensaje de odio? Pero en realidad lo que queremos es solo reforzar que no deseamos que nos interpelen, como usted dice, porque le reclamemos, tú estás compartiendo un mensaje de odio. Entonces, pero no, a veces no hay ni siquiera el recurso para justificar por qué el mensaje no es de odio. Pero entonces uno repite como un meme o algo. Entonces, en tal virtud, a mí me gustaría preguntarle a usted, ¿podemos comprar su libro? ¿Eso es un meme? Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque fíjense, o sea, algo que es, imaginemos que no decimos la máxima de que sea un mensaje de odio, sino que simplemente observamos un mensaje violento en redes sociales. Cuando hay un ataque en redes sociales, no se quiere argumentar para convencer al otro de que no quiere conectar con la supuesta verdad. En realidad,
lo que se quiere es demostrarle al otro que uno tiene poder sobre el otro. Y que además uno tiene el poder de arrogarse esa verdad. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese mensaje que te perturba, en realidad lo que te está diciendo es vos sos la culpable de que yo no pueda decir lo que se me cante decir? Hay toda una discusión en este momento que a mí me parece que es una batalla que hay que dar, que es muy peligrosa porque logra invertir la carga de la prueba, que es la discusión alrededor de la libertad de expresión cuando uno quiere decir cualquier cosa aunque lastime al otro. Y en realidad la libertad de expresión es un derecho con mayúscula, pero no puede ser un derecho que esté por encima de otros derechos. Del derecho de preservar la intimidad del otro, de preservarlo del ataque. Y además la libertad de expresión no puede ser solo un derecho de quien emite. Tiene que ser pensada como un derecho de quien emite, pero también como un derecho de quien recibe información sana que no ataque, que no intimide y que no entorpezca la comunicación, ¿no? Pero me parece súper importante que cuando nosotros tomamos, en Argentina en este momento, que hay muchos ataques, hay una profunda decisión de bloquear en masa a aquellos que atacan, ¿no? Es una actuación política de mera resistencia, no hemos llegado más que a eso. Ahora, me parece importante que no nos pregunten si nosotros bloqueamos, les estamos cercenando la libertad de expresión a los otros, porque en realidad los otros no quieren argumentar con nosotros, nos quieren atacar y nos quieren sacar del juego, porque además el ataque lo que hace es sacarte de la ágora, te sacan de la discusión pública. Eso es un avasallamiento, no es libertad de expresión. Entonces me parece que tu meme es sumamente adecuado para reflexionar sobre lo que nos está pasando en nuestra participación política en redes sociales. Gracias. Cuando yo la hora de cerrar, entonces todo. Hola, Natalia, un gusto. Hola. Nada más quisiera leerte de una nueva agencia de publicidad con sede en Costa Rica. Se llama Digital Partners Agencies. Hoy las agencias de publicidad se ven obligadas a cumplir con la Agenda 2030 y en consecuencia difunden mensajes que atentan contra la cultura y los derechos en nuestro país. En Digital Partners sabemos muy bien los sesgos cognitivos y problemas que esto genera en la sociedad. Como agencia independiente tomamos el control de nuestro trabajo, nosotros creemos en el uso de la razón, en generar ideas que nutran el pueblo y destrocen el status quo con inteligencia. ¿Qué piensas de eso? ¿Es una agencia de publicidad? Pienso que es una muy buena estrategia de publicidad. Pero pienso que al mismo tiempo están creyéndose por encima de los sesgos. Es un poco similar al meme. Yo digo verdades y ustedes están sesgados. En realidad los sesgos son constitutivos de cualquier sujeto cultural. ¿Pero por qué? Porque hay una imposibilidad absoluta de comprender y acoger todas las miradas que hay sobre el mundo social, porque nos excede el mundo social. Entonces, como nosotros podemos ver solo una parte parcial, nuestra historia, nuestras relaciones, nuestra idiosincrasia, el lugar donde vivimos, nos lleva a ver eso que podemos ver, que no siempre elegimos ver, que es lo que podemos ver. Que todos estos factores nos formó para que nosotros tengamos una mirada parcial de un mundo demasiado comprensivo. Y que no sé si nuestra mirada va a ser, no sé si la mirada tica es más parcial que la mirada gallega sobre la realidad política o sobre el mundo. Probablemente nosotros sepamos varias de las ciudades que están en España y ellos no tengan idea dónde está ubicado Costa Rica. ¿Quién está más sesgado? ¿Quién está más limitado en lo que puede ver? Entonces, siempre hay un lugar desde el cual uno habla. Para mí eso no está mal. Para mí el error es la estrategia defensiva de creer que uno está por encima de todo eso, que tiene la capacidad y la voluntad de ser imparcial y objetivo, y no existe tal cosa. No existe tal cosa en las relaciones intersubjetivas. O sea, para mí realmente a esta altura ya es una burrada que alguien crea que puede ser objetivo, porque las rocas son objetivas. Los objetos, pero incluso en la ciencia. Por favor, si estamos discutiendo si la vacuna sirve para curarnos de una enfermedad.
Mirá si no hay sesgo constitucional. Los médicos discutían si la vacuna servía. Yo escuché a médicos diciéndome, no me voy a vacunar. Entonces, realmente, un colega nuestro, el que yo admiro muchísimo, Silvia Weisborn, escribió un texto sobre la posverdad de la pandemia, ¿no? Y lo que decía es, la posverdad de la pandemia ha hecho que toda la verdad científica que nos sostuvo durante tantos años, ahora esté puesta en cuestión. Entonces, que alguien diga que está por encima de los sesgos me parece como un poco ingenuo. No porque ataque eso, me parece una buena estrategia comunicacional y publicitaria. No me parece a mí posible que un sujeto individual o institucional pueda no tener sesgos de todo tipo. No solamente los sesgos cognitivos es el único sesgo, hay muchos sesgos. Eso.